¿Qué es lo que pasa cuando en medio de una de las épocas más tensas del conflicto árabe-israelí organizas los Juegos Olímpicos con la peor seguridad de la historia? Así es, obtienes una masacre, un ataque terrorista, y dibujas con sangre una marca indeleble en el espíritu olímpico. Sí, ese que el COI tanto presume. Apenas fueron poco más de 18 horas, pero en ese lapso de menos de un día, la supuesta eficiencia alemana se volvió migajas al no poder trabajar bien bajo presión. Y en pos de priorizar una imagen amistosa, la famosa organización teutona fue un desastre. Irónicamente, los germanos se dieron un tiro en el pie con su intento de redención. Esta es la historia de Septiembre Negro, el conflicto árabe-israelí y la masacre de Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Yo soy Rick Hernández, esto es Cuentos de la Pelota y en esta ocasión les traemos una historia muy especial. Hoy, con los Juegos Olímpicos de Tokio recién empezados, es buen momento para recordar aquella ocasión en la que un error del gobierno alemán le costó la vida a varios judíos. Y no nos referimos a aquello que estás pensando, sino a la masacre de Múnich 1972. Antes de empezar, quisiera disculparme de antemano por la cantidad de indirectas que usaré en este video, pero pues ya saben que el tío TikTok rojo se pone bastante especial cuando se trata de hablar de temas que involucran judíos, palestinos y aquel que no debe ser nombrado. Me obedeceréis, solo a mí. Pero lo llamaremos Adolfo. En fin, ahora sí, córrela. El 26 de agosto de 1972, Alemania Federal, también conocida como Alemania Occidental, o sea donde se había McDonald's pues, inauguró la 20ª edición de los Juegos Olímpicos modernos, y lo hizo con la esperanza de dar un mensaje de paz al mundo. En el primer gran evento deportivo que organizaban desde antes de la Segunda Guerra Mundial, los germanos querían sacudirse dos grandes fantasmas. El primero, la seguridad militarizada que tuvieron los Juegos de Berlín 1936 en épocas del Tercer Reich. El segundo era el fantasma de... el evidente, ¿no? Ya saben, toda la situación derivada de las atrocidades cometidas en los últimos tiempos bélicos. Sí, en los de Adolfo. Debido a ello, y aunque por la historia reciente Alemania estaba particularmente preocupada por quedar bien ante los atletas israelíes, el comité organizador de aquellos juegos decidió que la seguridad fuera muy ligera. Es más, ¿cuál ligera? Era nula, inexistente, como tu novia. Se crean, seguro sí les va bien en el amor. En fin, el asunto es que para entrar a la Villa Olímpica de Múnich no se necesitaba ni credencial. Es decir, es más difícil comprar cigarros en un Oxxo si no trae cine que lo que era intentar entrar a la villa en 1972. Esta situación facilitó que miembros de un grupo terrorista conocido como Septiembre Negro, una facción radical de la Organización para la Liberación de Palestina, lograra estudiar a detalle los movimientos de la gente dentro de la Villa Olímpica y también de los atletas, particularmente de los atletas israelíes, los que serían sus eventuales víctimas. Pero, ¿por qué una organización terrorista palestina intentaba secuestrar judíos en Alemania? Aquí te lo explicamos. No soy palestino ni judío, y no pretendo dar cátedra del tema, únicamente exponer los hechos. En la antigüedad, millones de israelitas vivían en la zona donde actualmente se encuentra el Estado de Israel y el territorio no reconocido de Palestina. Con el paso del tiempo, millones de israelitas se quedaron sin un territorio, se fueron de ahí, se volvieron un pueblo errante, aunque no todos partieron de lo que hoy es Israel. Tras la Segunda Guerra Mundial, esa zona había quedado bajo control británico, pero en 1947 una resolución de la ONU determinó la creación del Estado de Israel, partiendo efectivamente la zona llamada Palestina en dos, un Estado árabe y un Estado judío. Evidentemente, a los árabes, que en ese momento eran mayoría en Palestina, no les pareció que les crearan un estado de gente con ideologías opuestas a las suyas, en medio de lo que, aunque de jure era territorio inglés, de facto estaba controlado por ellos, aunque ese pueblo haya estado en ese mismo territorio hace miles de años. La guerra era inminente, y eventualmente se desató un conflicto que perdura hasta nuestros días, y que ha costado las vidas de millones de personas de manera directa e indirecta, como fue en el caso de los 11 atletas israelitas, 5 terroristas de Septiembre Negro y un policía alemán en Múnich 72. Y vaya que fue un negro septiembre. El día 4 de dicho mes, algunos atletas israelitas habían salido de fiesta y llegaron un poco tarde ya a la Villa Olímpica. Aprovechando esa situación, los miembros de Septiembre Negro decidieron ingresar a la villa
ya a la madrugada del día 5 de septiembre alrededor de las 4 de la mañana. Los terroristas se disfrazaron de atletas, se colocaron ropa deportiva y metieron unos cuernos de chivo en sus maletas. Con cuerno de chivo y bazooka. De hecho, incluso fueron ayudados por atletas estadounidenses, quienes pensaron que los terroristas eran únicamente deportistas de otras delegaciones que se habían ido de juerga, cosa que no estaba permitida, pero como los estadounidenses habían ido de juerga también, simplemente creyeron que estaban ayudando a ingresar clandestinamente a algunos otros deportistas y que todo se iba a quedar ahí. Vaya error. Una vez adentro de la Villa Olímpica, los terroristas se dirigieron hacia el cuarto donde se encontraba Moshe Weinberg, el entrenador de lucha del equipo israelí. Tomaron a Weinberg, lo encañonaron, a él y a otros atletas, y le pidieron al entrenador que lo llevara a los cuartos donde se encontraba el resto de la delegación de Israel. Weinberg lo único que pudo pensar en ese momento fue saltarse deliberadamente el cuarto contiguo y llevarlos a la habitación donde estaban los hombres que disputaban las competencias de lucha grecorromana, halterofilia, etc., los hombres más fuertes de la delegación de Israel. La esperanza de Weinberg era que estas personas, atletas, hombres muy fuertes, pudieran defenderse contra los terroristas. Spoiler alert, no lo lograron. Pero bueno, al menos Weinberg logró lanzar la voz de alerta y eso permitió que el resto de los atletas lograra huir. Sin embargo, la gente que se dedicaba a los deportes de fuerza no pudo hacerlo y Septiembre Negro los tomó como rehenes. ¿Qué era lo que pedían ellos a cambio de la liberación de estas personas? Algo que involucraba no solamente a Alemania, sino al gobierno de Israel. Necesitaban que se liberaran 200 presos palestinos que habían sido encarcelados en Israel y 2 presos palestinos que habían sido encarcelados en Alemania. El gobierno alemán podía hacer lo suyo con los 2 presos que estaban en Alemania. Sin embargo, para la segunda exigencia necesitaban de la intervención del gobierno de Israel, por lo cual pidieron tiempo. De acuerdo a algunas fuentes, Alemania no podía utilizar al ejército para situaciones como esta debido a restricciones de posguerra, motivo por el cual la policía de Múnich se encargó de todo. Desafortunadamente, todo lo hizo mal. Si el no tener policías armados vigilando la Villa Olímpica les suena como una mala idea, lo que vino después los va a hacer estallar del coraje. Primero, el ministro del Interior de Alemania se ofreció como rehén en intercambio, pero evidentemente los terroristas no quisieron, pues su tema era con Israel, no con el funcionario germano. Después, Israel le dijo a Alemania que de ninguna manera negociaría con terroristas, pero en su afán de ganar tiempo, decidieron decirle a Issa, el líder de los terroristas, que Israel aún no contestaba, y Manfred Schreiber, jefe de la policía, y su equipo tuvieron la brillante idea de implementar la operación Sonnenschein, o sea, el sol brilla. Dicha operación consistía en infiltrar francotiradores vestidos como atletas y que estuvieran en los techos de la villa, en el edificio del secuestro, y que dispararan al momento de escuchar la palabra Sonnenschein. El problema era el pequeño detalle de que eran unos Juegos Olímpicos, unos chingados Juegos Olímpicos. Había miles de personas afuera de la villa y todo era transmitido en vivo en la televisión, a millones de espectadores en el mundo. ¿Y saben dónde también había televisores? Así es, en los cuartos donde estaban los terroristas, que veían la incompetencia de Schreiber en vivo y a todo color en una pantalla. Tras ese fracaso, y una vez que Issa entendió que Alemania solo le estaba dando largas, los terroristas decidieron pedir un avión para ser trasladados a Egipto, el país árabe con la relación menos mala con Israel en ese momento y un país con buena relación con Occidente. Su intención era seguir negociando ahí. Alemania llamó a Egipto, pero este se negó a involucrarse en el conflicto. Aún así, Schreiber le hizo creer a Septiembre Negro que los trasladarían a un aeropuerto cercano donde los esperaba un avión rumbo al Cairo, e intentó trasladarlos a pie por un camino subterráneo, pero al notar la amenaza de los francotiradores en el camino subterráneo, Issa decidió que recorrerían dicho camino primero en un autobús y luego en 2 helicópteros. Si les está gustando este video, suscríbanse y activen la campanita. En fin, volviendo al tema, una vez dentro del camino subterráneo, la policía alemana se dio cuenta que había cometido un terrible error. Ellos habían calculado que solo eran 4 o 5 terroristas, cuando en realidad eran 8. Eso los ponía en una clara desventaja. Aún así, Schreiber y sus hombres siguieron escoltando a los miembros de Septiembre Negro y a los rehenes israelíes hasta los helicópteros que los trasladarían al aeropuerto. Una vez llegando al aeropuerto, un aeropuerto mal iluminado por cierto,
otro de los varios errores que cometió la policía alemana en el manejo de esta situación, pues en algo así uno esperaría que el aeropuerto esté bien iluminado para darle una buena vista a los francotiradores. Sin embargo, eso no sucedió. Los francotiradores de todos modos dispararon, lograron herir a algunos terroristas durante ese primer tiroteo. Los terroristas se refugiaron en los helicópteros, tomaron el control de las aeronaves, con todo y los rehenes, y después de más o menos una hora el caos se desató. Le dispararon a los rehenes, los masacraron, los asesinaron. Se dice que solo uno pudo sobrevivir al primer tiroteo. El tiroteo fue en ambos helicópteros, y en uno de los helicópteros se lanzó una granada, la cual explotó, y este atleta que había sobrevivido terminó muriendo. La autopsia mostró que murió por inhalación de humo. Y repito, todos los atletas israelíes, todos los rehenes murieron a consecuencia de esto, y también de un secuestro que hubo de un avión por parte también de terroristas palestinos. Israel lanzó la operación Cólera de Dios. Ni la naturaleza ni Dios puede detenerlos. En la cual buscaba deshacerse de todas estas personas, asesinar a todos y cada uno de los sobrevivientes que habían estado involucrados en estas operaciones terroristas, tanto en la de Múnich 72 como en el secuestro del avión. Hay que recordar que para que se cometan este tipo de actos, no nada más es la gente que entra con las armas, hay gente que planea, hay gente que está detrás de esto. Lo más curioso del asunto es que aunque Israel pudo eliminar a la mayoría de las personas en una operación militar secreta, que tuvo distintos momentos en los cuales eliminó a cada uno, al autor intelectual de la masacre de Múnich 72, Israel jamás pudo asesinarlo, nunca dio con su paradero, y esta persona terminó muriendo en el 2010 de una falla renal en un hospital en Siria. Vaya situación. En fin, yo no soy quien para juzgar el conflicto, ni los motivos palestinos, ni los motivos israelíes, pero lo que sí les puedo decir es que lo que más me sorprendió de toda esta situación es la ineptitud y la falta de planeación, el descuido y el desdén con el que el Comité Olímpico Internacional, el comité organizador y el mundo del deporte en general, el mundo burocrático del deporte, manejó las cosas, al igual que la policía alemana. Es decir, era evidente, eran momentos muy tensos de la guerra árabe-israelí, y eran momentos muy tensos para el mundo, en el apogeo de la Guerra Fría. Y el no poner una seguridad de verdad afuera de la villa fue un error tremendo. Y más porque cabe recordar que antes de que se iniciaran los juegos, justamente previendo este tipo de situaciones, Alemania contrató especialistas en prevenir ataques terroristas. Y uno de los especialistas les dijo, ¿saben qué? De esta manera que está la villa, existen 26 posibilidades de que ocurra un ataque terrorista. Una de esas posibilidades fue exactamente lo que sucedió. Pero Alemania creyó que esta persona era muy exagerado y por eso decidieron no hacerle caso. Además, bueno, hay que recordar que por restricciones de posguerra, Alemania no podía desplegar toda su fuerza militar. Volviendo a lo que pasó con los terroristas, sus cuerpos fueron enviados a Libia, donde de hecho fueron recibidos como héroes. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben cuánto tiempo se detuvieron los Juegos Olímpicos? Un día. Un solo día pararon los Juegos de Múnich 72 después de esta masacre. Increíble. Eso fue ridículo. El comité dijo que no quería ceder ante terroristas, pero vamos, Dios mío, era increíble. Es todavía algo que me cuesta hasta decir, porque es impresionante cómo pudieron no detenerlo después de una masacre tan grande. En fin, amigos, yo soy Rick Hernández, esto fue Cuentos de la Pelota, y nos vemos en la próxima, y disfruten los Juegos Olímpicos. Pero antes de irse, por favor, suscríbanse y activen la campanita.